Muchachos, un gusto en saludarlos. Damos una nueva sesión hoy de la parte de las estructuras de las redes inalámbricas y la configuración y gestión, que es la parte más importante en una red inalámbrica, ¿correcto? Y unos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de configurar, ¿correcto? Bien, entonces teniendo en cuenta esto, muchachos, de lo que le hablaba yo, en este momento las ventajas y desventajas de las redes inalámbricas. Hay muchas desventajas y avances de pronto sí, pero hay muchas desventajas en el tipo de conexión, ¿correcto? Puede haber un router o un tepelín excelente de buena cobertura de un punto de acceso tal, pero todo depende del usuario que configure. También depende del usuario quién lo haga, ¿sí? Y depende quién maneje bien esas estructuras. ¿Correcto? Y a veces le echan la culpa que la red, que es de pronto el rack, que es de pronto la parte del servidor. Entonces hay que tenernos un tiempito, revisar el sistema donde está ubicada la red. ¿Sí? Entonces, esos son componentes que hay que mirar. ¿Listo? Uno, componentes de las redes inalámbricas. Hay unos componentes que hay que tener claro antes de hacer ese tipo de chequeo. Dos, modos de operación del add y el hoc, ¿correcto? De acuerdo a la red donde yo voy a instalar. ¿Listo? Y otro, modo de infraestructura del DCS, ¿correcto? Del servicio, ¿correcto? Y tipos de infraestructura inalámbrica con el método DCS, ¿correcto? De la estructura en sí, que es la conexión que configura una red que se establece de forma temporal, con de acuerdo a la configuración, de acuerdo a la instalación. ¿Correcto, muchachos? Entonces, son puntos claves, muchachos, que son temas largos, pero son algo que debo hablar y que debo explicar esas cosas. ¿Correcto, muchachos? Entonces, antes de hablar de esto, muchachos, ¿alguna pregunta, muchachos, antes de iniciar? Me tomo un vasito de agua, qué pena, muchachos. No, señor. ¿Listo, muchachos? Muy bien. ¿Listo, Pablo? Muy bien. Te agradezco, Pablo, por haber hecho la estructura de la red, ¿listo? De lo que habías chequeado, si servía o no esa configuración. ¿Correcto, Pablo? Muy bien. Te agradezco por haber verificado esa parte, ¿listo? Jennifer, Camila, ¿me está hablando? Ajá, sí, señor. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ¿Me escuchan? sí le escucho, Jennifer, claro, clarito. Instructor, yo tengo dos preguntitas Dígame. con la evidencia que estamos en ese momento haciendo sobre los planos. Ujú, correcto, dígame. La primera es, ¿cuáles son los equipos principales y necesarios para una red de un edificio? ¿Yo cómo puedo sacar eso? No, pero red de Porque un, yo vi todos los videos y eso y no, pues no sé cómo hacer. ¿Me pueden explicar, por porfa, ejemplo, cómo? bueno, es que un plano en sí, en general, muchachos, es como decir la estructura que vas a hacer para hacer la conexión, ¿correcto? ¿Sí? Teniendo en cuenta, la primera premisa es esa, ¿correcto? Dos, la otra, el software que voy a Bueno, utilizar para yo poder modelar, ¿listo? Modelar esa estructura. Tres, hay que ver qué tipo de conexiones voy a utilizar, ¿sí? Una RLAN, topologías, ¿sí? El tipo de topologías que hablamos anteriormente, qué redes voy a utilizar, los routers también, que hay bastantes tepelín o tipo de estructuras para poder configurar en un plano que sea pequeño, pero que tenga una buena señal, ¿correcto? De conexión, ¿sí? Que es algo muy sencillo eso, muchachos. Y ya lo hemos hablado bastante, mucho atrás, hemos hablado de puntos de acceso, del punto de la P, de voz de datos, todo eso hemos hablado, muchachos. ¿Sí? O Pablo, ¿qué dice usted? ¿Qué sería genial para un edificio? ¿Qué dice ella? Segúnmente ella dice. ¿Qué dice usted? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Según la Sí, pues retroalimentación como de uno ella. saber como qué tipo de equipo se utiliza como en ese sentido, por ejemplo, cuando son tipo estrella, Por pues eso, sí me hago como entender. muchachos, es que yo si te digo esa información, la idea es que tú investigues. Yo hablé, expliqué cada topología. ¿Se acuerdan, muchachos, que yo expliqué las topologías de las redes, muchachos, o no expliqué? ¿Sí? ¿O estoy hablando mentira? Sí, sí, claro, profe, no, pero de Claro. todo Y eso. las De pronto lo que conexiones, la claro, compañera muchachos. está confundida, después digamos en los equipos, y pues, es que eso es muy global, eso es muy Sí, es muy general. global, claro, Todas las exacto. infraestructuras se necesita un Y servidor, en los sí, routers. y en sí, ese documento, ese plano es solamente revisar
es la estructura nomás, nada más. Yo no voy a hacer la conexión directamente de una que es lo que voy a encloplar ahí, ¿sí? Es solamente el diseño del plano de la infraestructura, de la red. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Es solamente, por ejemplo, Pablo me lo mandó la otra vez. Yo le dije a Pablo, está muy bien la estructura lo que has hecho ahí. ¿Correcto? Sencilla, pero tiene su funcionalidad. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta eso, muchachos. Jennifer, Camila, Palacio, no sé si has revisado los videos, las clases de la parte de las topologías, de Sí, la obvio, sí. retroalimentación, claro, aprendí, Sí, las he ¿verdad? revisado, sino Sí. que quisiera saber cómo, por ejemplo, es que la guía nos dice que Ahí no tenemos te dice. que hacer un edificio de tres pisos, pero yo quiero saber es como uno cómo calcula qué equipo necesita uno para instalarlo, pues si me hago entender. Sí, bueno, eso ya llegaremos el momento, aprendices, de yo explicar esa parte de los planos, ¿correcto? Que todavía estamos en procesos de eso, ¿correcto, muchachos? Yo no me puedo saltar a cosas todavía porque esas actividades todavía están ¿hasta cuándo está esa actividad, aprendices? ¿Hasta cuándo está para revisar? Hasta el 15 de Por noviembre. eso, mire el tiempo, ¿qué estamos? No es el 25, creo que es el Sí, el 25. 25 de noviembre, sí, algo El así. 25. Sí, entonces, mi aprendiz, no te aceleres, revisa muy Profe, bien esa estructura, ¿sí? Y vamos haciéndolo bien. ¿Correcto, mi profe, aprendiz? Listo, profe, ¿Listo? ajá, sí, Y señor. déjame que yo explique esa estructura después, que lo voy a hacer, yo lo voy a explicar después. ¿Listo? Pero bien, bien, Jennifer, ¿correcto? Bien, bien esa pregunta. Muy bien. Listo, profe, profe, yo Listo. tengo dale. una sugerencia, pues una Diga, sugerencia, Mateo. ¿cierto? Ujú. Yo por lo menos ya monté también el trabajo, creo que solo lo hemos montado Sí, sí, Pablo y yo, tranquilo, no, eso no hay pues problema, hasta no, donde no hay sé. inconvenientes. Pero la sugerencia es que de pronto usted nos revise como para saber si estamos bien y pues ya nosotros de pronto colaborarle a los compañeros que de pronto tienen dudas. Ah, bueno, Porque sí, digamos yo lo también. hice, pero también puedo tener algún error, puedo Ujú, listo. como mejorar Ujú, algo, entonces correcto, pues sería como correcto. bueno si se pudiera hacer eso, Ujú, para correcto. colaborar a los dos. La idea no es de evaluarlos de una vez porque es difícil, porque la temática todavía no pasa por ahí. ¿Correcto, muchachos? Esa es la idea. ¿Correcto? No pasa el filtro todavía. ¿Listo? ¿Sí, muchachos? La Ah, idea es listo, esa. profe. Por eso es que hago yo eso. O sea, no es por... Si no, ya rato hubiera evaluado esa parte, muchachos. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, pero esas cosas de los planos, muchachos, es de pura, ¿cómo le digo? Inercia del usuario, muchachos. Es de pura, como le digo, de mera lógica también, de la estructura de uno que uno vaya a hacer en una red, ¿correcto? La lógica que uno vaya a hacer de acuerdo a la estructura que vaya a configurar en el punto que vaya a hacer. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Puede haber muchas explicaciones en todos lados, ¿correcto? Pero no vas a llegar al punto en cómo tú lo vas a ver y vas a ver la lógica tuya que tú tengas para yo poder entender bien ese diagrama. ¿Correcto o no, Profe, una muchachos? cosa, Ujú. profe, digamos, pues, digamos con lo que decían los compañeros y pues en especial lo que decía la compañera Jennifer, digamos esa estructura topológica es más, digamos, es como un terreno más casi que más de campo y demás en el que uno va Exacto, analizando como claro. la infraestructura que tiene y entonces digamos es como distribuir los cables, ¿cierto? A los usuarios. Si Exactamente. uno quiere llegar, ya Correcto. cuando el usuario te empieza a decir así que necesita, digamos, Exacto. Eso es lo que les, sí, lo que les digo yo. portátiles y demás, pues Exacto. ya uno va mirando, pero pues digamos Exacto. que No, no, lo no, podemos no. entender que es como tu llegada, tus No, switches no. y tus computadores, Listo. básicamente, pero pues Exacto. como tal es No, una no. estructura de diseño. No, no, no. Exacto. Es una estructura de diseño. ¿Correcto? Que es algo sencillo para revisar y mirar después. ¿Correcto, muchachos? Bien. Listo. Voy a empezar, muchachos, antes de que se me acabe el tiempo, muchachos. ¿Listo, muchachos? Bueno, esperen un momentico ya. Esperen un momento, muchachos. Antes de iniciar voy a revisar una cosa. Listo, esperen ya. Listo, esperen un momento, muchachos. Quitar esto. Vamos a poner la red. Esto te voy a poner. Correcto, muchachos. Entonces, ¿están observando ahí la página, muchachos, de Sakuna? Profe, pero se ve muy distorsionado, Sí, no sé si sea solo yo. esperemos que se estabilice, muchachos, como les comentaba.
La red, estoy muy mal de la red acá, que es muy baja, que es imposible yo hacerla que se coma. ¿Correcto? Es imposible. ¿Correcto, muchachos? Entonces es muy difícil. ¿Sí? Esperemos que sí ya puedan observar ahí. ¿Ahí pueden observar ahí ya? No, señor, se ve bastante borroso. Es ilegible. Pucha, grave entonces. Estamos graves entonces. Solo se ven las sombritas de los colores. No, se ve pues nada. grave. Pero no nos quedemos ahí, profe, que cada uno abraza a uno y vamos escuchando. Exactamente, claro, exacto. Vaya mirando la estructura. Esta parte es la síntesis del último de la implementación de las estructuras tecnológicas, de la implementación. ¿Sí? Que es lo que voy a explicar unas cositas sobre esto. ¿Correcto? Que luego ya paso a lo otro, que es lo que es la configuración de la gestión de las redes inalámbricas. ¿Correcto? Sí, muchachos. Entonces, a veces ha tocado así, muchas veces les toca a mis aprendices ver en Sajuna y revisar de lo que estamos haciendo ahí. ¿Correcto, muchachos? Ustedes sí tienen buen internet allá, muchachos, ¿correcto? Bien, entonces tener en cuenta algo, muchachos, que es algo como voy a hablar unas cositas aquí que son muy importantes a la hora de hacer una implementación de una infraestructura tecnológica. Entonces, esto es lo que le voy a dar la razón al aprendiz de lo que me está hablando. ¿Correcto, muchachos? De un plano de acuerdo a la infraestructura del desarrollo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que hay una implementación primero y hay una infraestructura tecnológica, ¿qué es la parte tecnológica? ¿Qué medios de conexión voy a utilizar? ¿Qué tipo de conexiones, qué tipo de estructuras voy a utilizar para poder hacer esa implementación y esa infraestructura? ¿Correcto? Entonces, el plano de ustedes, de lo que han hecho hasta el momento, se basa en esta información, en un plano de infraestructura, de conexión. Entonces, ¿qué es lo que se va a revisar primero? Las redes de datos. Primer punto, redes de datos, que converge, la primera sesión que hace, que las redes de datos tiene medios de transmisión primero, 2, protocolos de comunicación. ¿Qué red de medios, qué medios de transmisión voy a utilizar por medio de esa red inalámbrica para poder ver que haya conexión? 2, protocolos de comunicación. Los protocolos que miramos nosotros. ¿Qué protocolos voy a utilizar de acuerdo a mi plano para que haga una conexión bien exacta y sea bien buena la señal? De seguridad. ¿Sí, muchachos? Que los protocolos de comunicación. Que yo hablé anteriormente los protocolos sobre esas redes. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que hay que revisar eso y de acuerdo a eso voy haciendo mi plano. 3, clasificación de las redes. Cuando yo clasifico las redes, tengo que ver qué alcance voy a tener de acuerdo al punto donde yo voy a hacer esa instalación, mis aprendices. ¿Correcto? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, este tipo de infraestructura que está aquí. ¿Correcto? Que está bien definida y está bien elaborada. ¿Correcto? La clasificación de redes. Entonces, ¿qué va? 1, la clasificación. Cuando yo clasifico la red bien, ¿qué miro primero? El alcance de esa red. ¿Correcto? ¿Qué alcance tiene esa red que voy a instalar? ¿Listo? Si es megabytes o tal, o lo que voy a sacar ese tipo de red, ¿sí? De redes que tenga, ¿sí? ¿Correcto? 2, por tipo de conexión. ¿Qué tipo de conexión voy a tener en cuenta yo para poder instalar eso? ¿Qué tipo de conexión? Si es la conexión por medio de una topología que sea en estrella, en anillo, por bus, por todas las que hemos visto nosotros, muchachos, y mirar las capas del modelo OSI para poder revisar bien ese tipo de conexión. ¿Correcto? 3, por relación funcional. ¿Qué tipo de relación tiene esa red que sea funcional? Si no es funcional, no me sirve esa red. De acuerdo a donde yo voy a hacer esa instalación. ¿Sí? Donde yo voy a hacer esa instalación. ¿Sí? Entonces, tipo de relación funcional. ¿Correcto? Otro punto, por tecnología. Entonces, hay que mirar los puntos de conexión. ¿Qué tecnología voy a utilizar? ¿Sí, muchachos? Si es banda ancha, voy a utilizar fibra óptica, voy a utilizar por cable,
RJ45 y el tipo de cable que voy a utilizar. Entonces hay que revisar todo eso por tecnología que voy a aplicar, ¿correcto? El otro punto, por la direccionalidad de los datos. La parte de direcciones de los datos, los canales que voy a utilizar de acuerdo a esa red, de la infraestructura de esa red, ¿correcto? Que es de direccionamiento, ¿correcto? Cuando yo configuro por medio del terminal, verifico qué dirección tiene para yo poder tener que se conecte bien los puntos de acceso, ¿sí? Y por último, por grado de difusión. Entonces, cuando yo hablo del grado de difusión, ¿qué es el grado de difusión, muchachos? En una red, por grado de difusión. ¿Qué es el grado de difusión aquí en esta estructura? Cuando yo estoy hablando de ese grado de difusión. Se refiere a la intranet o el internet. La intranet es Correcto. una red privada. Correcto. Una Se salita refiere internet de un centro educativo. Y la Correcto. internet ya es cuando ya salimos al mundo, como decirlo así coloquialmente. Correcto. Entonces, eso es el grado de difusión de acuerdo donde yo voy a plantear ese tipo de cable o de esa red que voy a hacer esa instalación. ¿Correcto? Con el tipo de protocolos, el diseño, la estructura, infraestructura de los datos, el canal, el tipo de las topologías que voy a utilizar, ¿sí? Entonces hay que revisar todo eso, ¿correcto? Y lo otro que pasa al otro lado, que es el redes de datos que tiene medios de transmisión, protocolos de comunicación, clasificación de redes y las topologías de redes que van en mitad de todo el proceso. ¿Sí lo ven en la escala, muchachos? ¿Cómo va la topología? ¿Sí? ¿Cómo ve la escala de la clasificación de la red? ¿Es importante la topología o no, muchachos? Les hago la pregunta, no me ustedes. Señor, es lo más importante en una red. Correcto, mucho importancia eso, vea. Si usted hace una red sin topología, usted está jodido. No, ahí está, mejor dicho, ni me hable más bien. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que está por mitad de proceso, que está clasificación de redes, protocolos de comunicación y transmisión de medios de transmisión. Pasa luego de eso, modelos de TCP, IP y el modelo OSI. ¿Qué capas voy a utilizar de acuerdo a esa relación de esa red? ¿Correcto? Que es algo muy fundamental. Y por mitad, y de último, de todas estas redes que está de las redes de datos, se utiliza la tecnología Ethernet, de lo que hablaba el compañero hace rato, ¿correcto? De acuerdo a la parte del grado de difusión en donde yo voy a abarcar esa tecnología, ¿correcto? Entonces, en el plano, tiene que enfocarse más que todo en estas estructuras, de lo que estoy mostrando ahorita en este dato, ¿sí? Más que todo, poner en dónde voy a poner esta estructura, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto. Entonces, tecnologías de Ethernet, los objetivos de esa tecnología, de ese Ethernet, ¿qué objetivo tiene? Para yo poder configurar y que sea de largo alcance o mediano alcance de acuerdo a la cobertura que tenga esa red en un hogar, en un colegio, en un hospital, en una empresa. Entonces hay que mirar mucho, investigar mucho la parte de la tecnología, ¿correcto? De lo que decía el aprendiz, ¿sí? Entonces, la trama de Ethernet. La trama del Ethernet es de suma importancia. ¿Por qué es de suma importancia una trama de Ethernet, muchachos? La trama. Las tramas de Ethernet. ¿Por qué es muy importante, muchachos? Ahí es donde contiene los datos que se van a pasar, que es más que todo en código binario. Eso es lo más fundamental de la parte del canal, ¿correcto? De los canales del protocolo, que son las capas de enlace de datos, ¿correcto, muchachos? Que hace que se utilice el transporte de capa física del Ethernet, ¿correcto? De la estructura en general, ¿correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta esas tramas de Ethernet, ¿correcto? Entonces, paso para la segunda fase, que es tecnologías y conceptos básicos del networking, que yo hablé en la otra clase, hablé algo sobre eso, sobre la parte networking. ¿Sí se acuerdan o no que hablé sobre eso, esos aspectos del networking? ¿Sí o no, muchachos? ¿O les hago un recorderis sobre eso?
Hablé de eso, muchachos, sobre el networking, de las redes, de las tecnologías. No escucho. No escucho, muchachos. ¿Qué pasó? Redes locales, ¿Cómo? todo eso, ¿cierto? Sí, correcto. Dime, El tipo de tranquilo, con seguridad, dime. El tipo de red local, Correcto, LAN, muy bien. Eso, ese es el tipo de tecnologías de conceptos básicos de networking, muchachos, del trabajo del working, de trabajo de una red estructural. ¿Sí? Conexión de internet, ancho de banda, que hablamos anteriormente, que el tipo de ancho de banda, ¿sí? Direccionamiento de equipos de red, qué direccionamiento tiene esa red, el tipo de los comandos que yo les mandé yo a averiguar, a hacer las consultas, entonces por el medio del terminal, por el PIN, entonces todo esto es la parte de los conceptos del networking, de las estructuras, muchachos. Paso es esa fase, sigue esto, el análisis de requerimientos de las redes. Ese análisis de requerimientos es donde enfrasca todo el proceso del diseño de la estructura de la red. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que es el diseño de implementación de una red de área local, de una red normal, de la casa suya. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver tener en cuenta mi aprendiz de lo que me preguntaba anteriormente? Tienes que revisar el análisis de requerimientos de redes que vas a utilizar en ese plano. Revisar qué vas a utilizar. Cableado estructurado, ¿sí? Configuración de pruebas de la red que se hace cuando ya tenga la configuración y la instalación de ese cable que ya se ha estructurado, ¿correcto? ¿Y qué va a haber de acuerdo a ese cableado? Va a haber por medio de esa línea de pescado, que es la forma de pescado, que es la estructura que lo define esta implementación de esta red, en forma de pescado, ¿correcto? ¿Qué dice aquí? Estándares vigentes. ¿Qué estándares tiene ese tipo de configuración de las pruebas que tiene en una red? ¿Qué estándares hay? Que hablamos una vez, los estándares que hay para poder yo tener una conexión bien. ¿Correcto? Los estándares, muchachos, ¿se acuerdan o no de los estándares? ¿Sí? ¿O me olvido que estoy hablando mal? Estándares vigentes para la parte de las redes. Sí, señor, los del TIA y el EIA. Correcto, hombre. Y E80. Correcto. Estás pero en la 100, aprendiz. ¿Correcto? Estás como para un examen ya de una. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso, los estándares vigentes para yo poder hacer ese diseño. El plano de la estructura que están desarrollando, muchachos. Mejor dicho, esta estructura que tengo aquí, la implementación de esta infraestructura tecnológica, es la conclusión de ese plano, de ese plano que ustedes están desarrollando. ¿Sí, muchachos? Que ya está más desarrollado y más enfocado en una red ya empresarial. ¿Correcto, muchachos? Entonces dice aquí, estándares vigentes. Uno abajo, diseño y la documentación que yo les decía a ustedes. Hay que documentar para hacer los básicos de las redes. Hay que escribir qué es lo que voy a hacer yo para poder implementar y hacer esa estructura. Diseño de la documentación, en dónde lo voy a hacer, qué esquema, en qué desarrollo, en qué software voy a implementarlo para poderlo plasmar y invocarlo. ¿Correcto? 3. Seguridad física, que hablé anteriormente también, de toda la seguridad física, ¿sí? De las redes, qué seguridad tienen, qué protocolos hay para la seguridad de las redes, todo eso. Entonces, y 3. Planificación del cableado estructurado, las planificaciones de ese cable. ¿Cuál es la planificación en sí que voy a tener yo? ¿Y qué alcance voy a tener de acuerdo a esa funcionalidad, de acuerdo a ese diseño? ¿Correcto, muchachos? Que esto en sí, cuando yo hablo de planificación, es largo, es bastante, ¿sí? ¿Correcto? Que esos ya son planos grandes de una infraestructura, de un edificio o de una estructura muy grande. ¿Correcto, muchachos? Entonces tenemos que ver ese punto, ¿correcto? Especificación del centro de cableado. Entonces hay que mirar la especificación del centro de cableado. ¿En dónde voy a hacer ese tipo? ¿Qué centro va a ser para yo hacer ese tipo de cable? ¿Correcto? ¿Sí? Pero muchachos, hay unos aprendices que me están comunicando acá que dicen que no pueden
que no pueden abrir Sajuna, ese. Ah, no, pero instructor, eso es normal. Sajuna usted sabe que No, eso a esta Sajuna, hora mejor se pone dicho, si pesadísimo. me pongo a arreglar yo Sajunas, no salimos de hoy de aquí. ¿Sí? Entonces, muchachos, tened en cuenta que No, es Sajuna para está que se compartir. calla. Es que alguno tiene alguno tiene el PDF para que lo comparta por el grupo, no es nada más. Sí, sí, solamente sí el PDF para que lo vaya revisando él. ¿Listo? ¿Correcto, muchachos? Sabiendo que todo está ahí en Sajuna. ¿Correcto? Bien. Entonces, especificación del centro de cableado, ¿correcto? Que es un punto muy importante, especificar y mirar qué es lo que yo voy a hacer y en dónde voy a hacer ese centro donde yo voy a especificar esas redes. ¿Correcto, muchachos? Que es el sitio. Y por último, la organización de certificadores. ¿Qué quiere decir? Que ese tipo de conexión tenga un certificado válido y que tenga un servicio que sea válido el dominio de esa configuración. ¿Correcto, muchachos? Entonces, el anexo está aquí. Si quieren verlo, muchachos, que lo descarguen desde aquí, muchachos. ¿Correcto, muchachos? El anexo de la síntesis. Para que lo revisen, muchachos, y lo vean la estructura, cómo es enfocada la implementación de infraestructura tecnológica en un plan, de acuerdo a la red. ¿Correcto, mis muchachos? Esa era la explicación que quería yo mostrarles algo sobre el bosque. ¿Correcto? Bien, ¿me entendieron esa infraestructura, muchachos? ¿Completa o no es completa? Sí, sí, señor. ¿Sí o no? ¿Completa o no es Sí, completa? señor. Correcto, Señor, ¿listo? todo muy claro. Muy bien Más que especificada, completa. ¿listo? Muy completa, ya ustedes lo miran detalladamente después, miran su plano y verifican qué puede servir, qué puedo poner, qué puedo especificar, qué puedo instalar allá, qué puedo poner. Entonces los puntos que yo quiero necesitar en mi plano de configuración. ¿Correcto, muchachos? Que es algo muy importante tener en cuenta. ¿Listo? Bien. Entonces me voy ahora sí para la parte del otro, ¿listo? La parte de la clase de lo que nos pertenece ahora a nosotros. Espera un momentico, muchachos. Esto. Listo, espera un momento. Esperen un momentico, parece que va a acabar el tiempo. ¿Listo, muchachos? Esperen un momentico, parece que va a acabar el tiempo. Tocó volver a reiniciar otra vez y volver a iniciar. ¿Listo? Esperen un momento, muchachos. ¿Listo? ¿Están mirando ahí, muchachos? Ya es la clase de hoy. ¿Listo? Sí, señor, sí se ve. Esa síntesis, muchachos, de lo que hablé anteriormente era de la clase anterior, ¿correcto, muchachos? Era la parte de lo anterior que me había faltado yo de explicar, ¿correcto? Y eso va de la mano con el plano, ¿correcto? De la infraestructura que ustedes tienen que realizar y mirar esos puntos. ¿Sí, muchachos? No se me vayan a enredar, ¿correcto? Hay que ser muy lógico a la hora de hacer ese diseño, ¿correcto, muchachos? No se me vayan a enredar en cualquier cosa de lo que yo estaba hablando ahorita, ¿correcto? Bien. Entonces, configuración y gestión de los dispositivos inalámbricos. Entonces, hay algo aquí muy importante, muchachos, que tenemos que tener cuidado. Cuando yo hago una configuración normal de cualquier tipo de dispositivo, inalámbrico, cableado, cualquier tipo de configuración que tú hagas en un dispositivo móvil, cuando yo vaya a configurar la red en un dispositivo móvil que tiene su infraestructura diferente a la hora de conectarse, de poner el cifrado y todo eso, el AES y todo eso, entonces hay que revisar primero el tipo de gestión, ¿sí? La gestión de los dispositivos que van a dar empate con esa red principal, ¿sí? Que es la red inalámbrica, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay un componente formativo, de lo que hablaba el aprendiz anterior, dice, hay unos aspectos generales y claves sobre el proceso de la configuración y gestión de los dispositivos, ¿correcto? Inalámbricos requeridos de acuerdo a la arquitectura planteada en la fase de planeación. Y estamos en la fase de planeación, ¿correcto? Entonces, vamos al primer tema. ¿Qué es lo que vamos a hablar aquí? Algo estructural, desarrollo de contenidos. Una introducción breve de acuerdo a la configuración de gestión de redes inalámbricas. Una introducción sencilla que yo hago, que es lo que se realiza, que es una configuración de una red inalámbrica. Entonces, aquí, lamentablemente, muchachos, Sajuna, como siempre, como dijo mi aprendiz, tenemos muchos inconvenientes que los videos que han puesto aquí en la infraestructura del programa de formación está obsoleto. Ya me han quitado el video
dar de conocimiento para ustedes, muchachos. Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que les pido el grande favor, muchachos, como tarea para la próxima clase, revisar el video de cómo es una configuración y gestión de dispositivos inalámbricos, así como tal lo dice aquí. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Este nombre que dice aquí. ¿Correcto, muchachos? Sobre la parte de la introducción de esa red. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Configuración y gestión de un dispositivo inalámbrico, ¿correcto? Y luego yo después, yo lo implemento. Luego yo lo complementamos acá. ¿Correcto, muchachos? Bien. Teniendo en cuenta que esto no me sirve para nada, yo ya lo probé ya desde anteayer, que también otros aprendices estábamos en la parte de desarrollo de software, tampoco no me funcionaban los videos de práctica, ¿correcto? Entonces vamos para la parte primera, que es la configuración y la introducción de las redes inalámbricas, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta, muchachos, esta información que ya hablé un tiempo atrás sobre la parte de las redes inalámbricas, ¿correcto? Que es la introducción de una red, ¿correcto? Entonces, una pregunta a ustedes, muchachos, ¿qué es la diferencia de una red, solo la red y la parte inalámbrica? ¿Qué es esas dos? ¿Qué es la diferencia de esas dos? Les hago la pregunta, de aquí partimos todo. La red y la inalámbrica, ¿qué es eso de estas dos? ¿Qué es la diferencia de esas dos? ¿Qué es lo que parte? Que uno es guiado y el otro es no guiado. Exacto, muy bien, hombre, carajo, hombre, ¿listo? ¿Sí? Entonces tener en cuenta ese tipo de funcionalidades de acuerdo a las redes, ¿correcto? De acuerdo a su funcionalidad, de acuerdo a la estructura que uno maneja, ¿correcto? Entonces dice aquí, las redes inalámbricas, una red inalámbrica que no emplea cables para transmitir la información, es el primer ejemplo de comunicación sin cables. Se dio en el 80, en ese año 80. Quiere decir que no había ninguna transmisión por medio del cable. En este año, Bell, Sumer, tenía como inventario el teléfono de implemento que permitía la transmisión de sonido por medio de una emisión de luz. ¿Correcto? Entonces, en este tiempo, muchachos, de esa emisión de luz, ¿qué es lo que estaba dando ahí, en ese tipo con emisiones de luz, de acuerdo a ese año? ¿Qué es lo que estaba dando ahí ese señor? Para que haya conexión. ¿Qué es lo que estaba dando ahí? En ese ejemplo, muchachos, para que miremos qué es lo que estaba haciendo ahí. En esa emisión de luz, ¿qué es lo que se miraba en esos años atrás? En ese año 80, en el año 1880. Pues que había una forma no guiada de poder transmitir ya sea una señal o cualquier tipo en este caso era una onda electromagnética y pues que podía ser también recibida. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de las comunicaciones y las telecomunicaciones, se manejaba la caja negra. ¿Se acuerda de la caja negra, muchachos? Cuando se hubo la primera radiación por teléfono y de comunicación, las cajas negras. ¿Sí o no, muchachos? ¿Se acuerdan de la caja negra? Sí, señor. Bueno, entonces ahí les dejo el punto para que vayan mirando qué es lo que yo estoy hablando de las cajas negras, ¿correcto? Que eso también va de parte de la seguridad de la información y de la seguridad informática, ¿correcto? ¿Listo? De la comunicación. Entonces, se menciona que este señor, pues obviamente que en el año 89 establece las comunicaciones mediante señales inalámbricas a través del canal de La Mancha, que son ciudades Dover, que son de Rus, que en el año 1907, que comunica primeros mensajes complejos a través del Atlántico, ¿correcto? Que eso fue en ese año que miraban este tipo de comunicación, que cómo era que se trasladaba ese tipo de señal, ¿correcto? Que ya mucho tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, solamente lo que yo veo aquí nomás es la estandarización de esto, nada más. Esto, ¿sí? De ese tipo de comunicación, ¿sí? Electrónica de ingeniería, ¿correcto? Para redes de área local, la WLAN, ¿correcto? Que hablamos también un poquito sobre las redes y el tipo de redes que hay, ¿correcto? La LAN, LAN, ¿sí? La WLAN, ¿sí? La red PAN. Entonces, tener en cuenta ese tipo de configuración. Entonces, aquí hay algo importante, la clasificación de las redes inalámbricas.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a explicar aquí? Cuando yo voy a hacer esa red, tengo que, primero, clasificar esa red para yo poderla instalar. ¿Está correcto o estoy mal? ¿Tengo que clasificar primero para poder hacer la configuración, muchachos? ¿O qué tengo que hacer? Primero. Sí, profe, claro, primero hay que saber qué es lo que vamos a implementar. ¿Listo? Bien. Un punto a favor. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Entonces, clasificación de redes inalámbricas. Según Andreu, en ese año las redes inalámbricas se desclasifican en los siguientes grupos de proceso, ¿correcto? Son grupos de procedimiento, ¿correcto? Que se manejan. Una red WBAN, ¿correcto? Que es una que muestra, que dice que las redes inalámbricas de área corporal son las redes WBAN, son de redes corporales, ¿correcto? Que transmiten energía. El cuerpo transmite energía, ¿correcto? 100%, más que todo, el 90%, 90% somos de agua. ¿Y de energía cuánto, muchachos? De energía red WBAN. ¿Cuántos más o menos nosotros de energía, muchachos? ¿Que podemos dar? Que nosotros nos comunicamos por medio de energía. ¿O no estamos mal? No, sí, profe, toda la comunicación es energética. ¿Sí? Entonces, esa parte van las redes inalámbricas del área corporal, que se llama la WBAN, ¿correcto? Se llama Wireless Body Area Network, que es la cobertura entre 1 y 2 metros de intensidad de señal de acuerdo a la energía que tiene el cuerpo. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que de pronto ustedes no lo hayan escuchado, no lo hayan mirado o algo, no lo sepan, ya saben qué es ese tipo de una WBAN, de acuerdo a la red inalámbrica del cuerpo inalámbrico, ¿correcto? De un cuerpo que traslada un humano, ¿correcto? Bien. La red WPAN, esta sí la hablé yo en la anterior clase. ¿Qué era la red WPAN, muchachos? ¿Para qué me sirve esa red? Una WPAN. Aquí estamos refrescando a mi aprendiz todas las redes que podemos trabajar en un esquema. ¿Correcto, mi aprendiz? Esto es lo que estamos retroalimentando aquí. La red WPAN, ¿para qué me sirve? Esa red Estas son WPAN. para redes pequeñas, son para 10 metros nada más. Exactamente, correcto. Eso es como para una pieza nomás. Para una pieza o para una. Las que tenemos en la casa. Sí, exacto. De pronto allá al lado del espejo nomás, allá al ladito. Sí, al lado del escritorio y todo eso, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, tener en cuenta que tienen menos alcance, ¿correcto? Unas redes inalámbricas de área personal, WPAN, ¿sí? Wi-Fi de área personal son Wireless Personal Area Network, redes de área local, de área personal, que son las redes normales, ¿correcto? Que tienen un alcance por debajo de 10 metros, ¿correcto? Usadas para comunicar dispositivos de un usuario, como por ejemplo el PC, la impresora, y por medio del Bluetooth, por medio del estándar que se maneja. Y este es el estándar que maneja esa red. La AAA 802. ¿Correcto, muchachos? Esa es la estructura que deben tener en cuenta, muchachos, cuando vayan a hacer ese tipo de configuraciones para no poderme yo enredar. ¿Correcto, muchachos? Para yo poder plantear y hacer la arquitectura de acuerdo a la red. ¿Bien? Bien. La red WLAN. Estas redes WLAN, ¿para qué me sirven? Esta ya es más, ¿qué? Las redes WLAN. ¿Qué es la red WLAN, muchachos? Yo hablé en la anterior clase. ¿Qué eran las redes? Las redes WLAN. Esa es la que ya se conecta a más de 100 metros. Esa es ya Sí, a la red roca. local puede ser un edificio grande, 3, 4 pisos. Bueno, ¿Correcto? Sí, muchachos. Entonces, ¿ven ese esquema que está ahí, muchachos? ¿Ven el plano que está ahí, muchachos? ¿Está bien hecho el plano que está ahí? Solamente les pregunto nomás. sí, señor, ahí vemos 4 switches, eso me imagino que son capa 2. Correcto, capa 2. Sí, capa 2. Capa 2 son. Ahí vemos los circulares que son los capa 3, Capa los router capa 3. 3, ajá. Y van conectados ahí ya, pero eso sería ya como una
una WAN, ¿no? Una Porque WAN, hay esa es una varios WAN, routers, una WAN, ajá. Ujú. o sea, hay varios routers ahí. Sí, Bueno, exacto. de los routers y los switches. Sí, Eso es exacto. como Entonces, casi una topología. una Ahí topología, puede ser topología. exacto. Esa es una topología en estrella, mi aprendiz, ¿correcto? Está toda la estructura general y el nodo principal de esa estructura, ¿correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que aquí es donde yo les estoy mostrando el tipo de plano, cómo va esa red, ¿sí? Algo por encima nomás, por encimita, ¿sí? ¿Correcto, muchachos? Entonces, es una red de wireless local de área network, ¿listo? Tiene un alcance de cientos de metros utilizados para comunicar dispositivos ubicados como el mismo edificio o grupos de edificios, como por ejemplo el home, de referencia al delay Wi-Fi, de acuerdo a la comunicación que tenga cada edificio de esa estructura. ¿Correcto, muchachos? Entonces la infraestructura está muy bien, ¿listo? Está bien hecha ahí, ¿listo? Bien. Las redes WMAN, ¿qué es esa red? Esa ya es más, ¿qué? Muy bien. ¿Listo, muchachos? Entonces, qué pena, muchachos, que se había acabado la sesión y nuevamente vamos a transmitir la información para no perdernos en la sesión que estábamos anteriormente. ¿Correcto? Listo. Entonces, cuando yo hablo de esa red WMAN, ¿qué es esa red, muchachos? ¿Para qué largo alcance tiene esa, muchachos? ¿Para qué más? Ese No. tipo. Eso es metropolitana. Eso es muy grande, claro, muchachos. En ese tipo de redes, ¿en qué parte instituciones de organización de la parte gubernamentales, cuáles utilizan esa red? Solamente les pregunto eso. Gubernamentales, ¿quiénes? Todos de la que hemos hablado que tenían como las bases militares y todo eso. Correcto. La parte militar y la policía maneja las redes metropolitanas. Correcto, muchachos, que es bastante información y bastantes tipos de conexión de infraestructura de lo que hay ahí. Correcto. Entonces dice ahí, tienen como función cubrir una ciudad, dice aquí, utilizando protocolos del EDMS, de multidistribución del servicio de multiservicio, de acuerdo a la ubicación en donde estén. Correcto. Que la Machine Learning, que es la distribución del servicio de acuerdo al MDS, ¿correcto? ¿Sí? Entonces tener en cuenta eso, muchachos, que esa red, algún día de pronto uno se va a topar con una de esas, de pronto uno nunca sabe, ¿sí, muchachos? Pero hay que saber por lo menos el protocolo y qué debo hacer con la topología para yo poder implementar esa estructura. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes, en el tipo de topología que se puede manejar ahí, ¿qué topología manejaríamos ahí? Les pregunto a ustedes ahorita, para poder yo abarcar esa red, con esa red WMAN metropolitana. Pero sería en malla, ¿no? Correcto, en malla, correcto, ese es en malla, correcto, sí, muchachos, es una red en malla, correcto, muchachos. Entonces, para que no se me confundan y no vayan a perderse en ese sentido, correcto, muy bien, listo. La red WMAN, ¿sí? La red WMAN. Estas redes, muchachos, son inalámbricas de área extensa, ¿sí? Son más grandes, ¿sí? Que son de área global, conocidas también como un área global, que es la WGAN. Tiene como cobertura una gran región, países basados en tecnología celular y son consideradas como una evolución de las redes de voz. Entonces, ¿qué abarcan ahí? Esas redes, la telefonía, Claro, Movistar, que se interconectan con toda esa red extensa de una red inalámbrica por medio de esa conocida llamada área global. ¿Correcto, muchachos? Entonces, ¿por qué creen que ustedes se pueden comunicar en todo lado, muchachos? Les hago la pregunta a ustedes en un celular móvil. Solamente les hago la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, muchachos?
Pero porque todos tenemos acceso a esa red WMAN. Pues correcto, sí, muchachos. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Sí? Sí, esa es la respuesta, ¿correcto? Entonces, esa es la convergencia y la distribución que debe pasar cuando haya esa conexión. Entonces, tener en cuenta que a veces esas redes de los dispositivos móviles se manejan esas redes que son 5G, 4G, 3G, 2G. ¿Por qué se llaman esas, muchachos? Esa parte de esas redes, ¿por qué se llaman así? 5G, 4G. ¿Por qué le llaman así? ¿Por qué creen que se llaman así, muchachos? Esas redes. 5G, 4G. ¿Por qué? En la parte móvil. Del alcance, mejor dicho, de esas redes. Quinta generación, cuarta generación. Exactamente, ¿listo? ¿Sí? Entonces, esa es la estructura de cómo es la cobertura, mejor dicho. La cobertura de cómo se está manejando esa red. ¿Listo, muchachos? Es la cobertura más bien, ¿sí? Que se maneja en el tipo de lateralidad de acuerdo a la red, ¿sí, muchachos? Esa es la lateralidad de esa red principal, ¿correcto, muchachos? Eso hay que tener en cuenta eso, muchachos. Por eso es que dicen, ay, ve, es que se me cayó la 4G, 5G, ¿qué red tienes? Así le dicen a uno, ¿sí? ¿Cuál manejas? El dispositivo de alta gama tienen 5G, ¿correcto, muchachos? ¿Sí? Entonces esas tecnologías son de largo alcance, ¿correcto? Que es del área global, de acuerdo a la red WMAN, ¿correcto, muchachos? Ven que aquí está todo, miren, esa WPAN tiene una señal muy grande y que da señal a todo esto, esta funcionalidad, de acuerdo a esa estructura que muestra ahí por medio de la red WLAN, ¿correcto? Bien. Entonces, teniendo el funcionamiento de las redes inalámbricas, hay algo que hay que tener cuidado en ese tipo de redes. Las redes de un funcionamiento de una red inalámbrica, ¿cómo se maneja esa red, muchachos? ¿Por qué medio? ¿Cómo se maneja eso? Por medio de... Ondas de radio. Ajá, correcto. Ajá, correcto. Ondas de radio, ¿listo? Ondas electromagnéticas, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que son ondas que se dispersan, pero no pierden la frecuencia, ¿correcto, muchachos? No se dispersan, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que este funcionamiento de las redes inalámbricas es relevante diferenciar algunas características principales, como es la frecuencia de trabajo, ¿correcto? Cuando hay mucha frecuencia de trabajo, ¿qué pasa con esa frecuencia, muchachos? ¿Qué pasaría en ese tipo ¿cómo le digo? De comunicación que muestra ahí? ¿Qué pasaría cuando hay mucha trama de información de canal de datos? ¿Qué pasaría con esa red o esa transmisión? Se satura. Correcto. Eso se comienza a ponerse lineal y se pone se trozuda, o sea, se pone como en nodos, así, nuditos, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que va a haber bajos de comunicación. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de latencia de acuerdo a esa configuración que se haga, de acuerdo a la frecuencia de trabajo, de acuerdo a esa red, ¿correcto? Que muestra ahí, ¿sí? Entonces dice aquí, una característica es la frecuencia de trabajo, ¿correcto? Entonces ustedes cuando están conectados muchos en la empresa, muchos en la misma empresa, pasa que la página queda quieta. ¿Por qué? Y no se mueve, no hay movimiento en la página de la página web. ¿Por qué pasa eso? Cuando yo voy a mover y que yo quiero refrescar y no me deja refrescar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Con la saturación? Sí, es saturación de datos por medio de los canales. Y eso pasa en el SENA. Eso es lo que está pasando en el SENA. Saturación de información de datos. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Hay mucha conexión ahí y no hay nada de que haya bien la trazabilidad de la información. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta todos esos puntos claves para yo poder entender ese tipo de funcionalidad, ¿correcto? Entonces, las ondas de radio, como dice acá,
se refieren a portadoras que llevan la información por medio de ceros y unos, ¿correcto? Como es la energía, que es un receptor, el emisor y receptor, que el que emisor envía y el receptor el que recibe la frecuencia, ¿correcto? Por medio remoto. Los datos que se envían se superponen a la portadora del radio y finalmente se deben extraer en el receptor, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que el que recibe todo ese punto de acceso y puede haber un colapso de información. Pobre radio. Por eso, muchachos, ustedes no han visto los radios que están como que se queman, muchachos, a veces en la parte de las redes. ¿Ustedes han mirado o no? Que están calientísimos, pero se queman. ¿Por qué? Porque hay mucho trazabilidad de información, de datos de conexión. ¿Correcto? Y se han quemado unos, se han quemado. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de las ondas, ¿correcto? Que llevan ese tipo de receptor con el remoto y que extrae al receptor. A este proceso es nombrado, anteriormente se le conoce como una modulación de portadora, ¿correcto? De ondas que se transmiten frecuencias diferentes. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que esa frecuencia cambian de posición, cambian de trazabilidad, cambian de posición de acuerdo a la red, ¿correcto? No es firme la red, ¿correcto? Diferentes, pueden existir envíos al mismo tiempo y espacio sin que haya interferencia. Quiere decir que puede pasar la red, pero va a haber alguna que otra, va a haber interferencia que no va a haber red en ese momento. No todo va a pasar, ¿correcto, muchachos? Entonces, algo es de mucha, como digo, de investigación, esa parte es muy chévere, mirar cómo es el comportamiento de esa red por medio de esa onda, ¿correcto, muchachos? Entonces, hay que tener un poquito como más de encrucijar más o investigar más cómo es la latencia de acuerdo a esa red por medio de una onda. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí, muchachos? Por medio de la trama de datos de acuerdo a esa estructura, ¿correcto? Entonces, bien. Entonces, en las redes inalámbricas de las WLAN se presentan de forma de funcionamiento que son algo que tienen como particular la parte del funcionamiento para que se conecten y que tengan esa cobertura de acuerdo donde yo voy a instalar ese tipo de red. ¿Sí? El ad hoc. ¿Qué es ese ad hoc, muchachos? Este punto, muchachos. ¿Qué han sabido sobre esto? Una red punto a punto. Red punto a punto, ¿sí? Que se establece de forma temporal, ¿correcto? Eso es una red temporal de acceso, ¿correcto? Es una red temporal, ¿correcto, muchachos? Que es algo muy importante tener en cuenta ese tipo de funcionalidades, ¿viste? Aquí cada equipo de la red se conecta con los demás. Es considerado cliente y punto de acceso. ¿Qué quiere decir? Que ese cliente a ese punto se conecta y listo, y se acabó. ¿Listo? ¿Sí? Instructor, una consulta. Dígame. Ese ad hoc sería cuando uno activa en el celular el famoso hotspot Correcto. internet. Correcto, muy bien. Sí, ese es. Okay. Ajá, correcto, muy bien. ¿Sí? Ese es el que utiliza uno a veces, ¿correcto? Para que tenga una más o menos se conecte esa radiación de ese tipo de ese servicio. ¿Correcto, muchachos? Del acceso. Por un máximo de 9 clientes. ¿De acuerdo? Se pueden instalar 9 clientes de acuerdo a ese hub. ¿Correcto? Que es el IBCS. ¿Correcto? Es algo muy importante, entonces, conocer ese tipo de formas de funcionamiento de las redes inalámbricas. ¿Correcto? No es solamente la red LAN. No, eso no. ¿Correcto? Tener en cuenta ese tipo de infraestructura. Entonces dice acá, la infraestructura BSS. Entonces la infraestructura del servicio del BSS, ¿qué es eso, muchachos, del BSS? ¿Qué es el BSS? En conclusión, ¿qué es el BSS entonces de la red? Pues un servicio ¿Un soporte? inalámbrico. ¿Cómo? ¿No te escucho? ¿Cómo aprendís? ¿Qué es el BSS, muchachos? Un soporte de la empresa, un soporte de sistemas de empresa. Sí, más bien, sí, un poquito sí. Pero en general, ¿qué es lo que hacen? Sí, es el BSS. ¿Qué es lo que hacen sí?
gestiona las estaciones. Sí, exactamente. Eso es como una gestión de software, muchachos, sí, muchachos del servicio. Correcto, es una gestión del servicio del software. Correcto, que comúnmente se lo lleva a cabo ese servicio del BCS, correcto, que es la infraestructura, correcto, que tiene un punto de acceso de conexión y lo lleva a la empresa y el servicio que lo da las empresas. Correcto, muchachos, que eso ya es de punto a punto. Entonces, utilizando un punto de acceso llamado punto de acceso, el cual permite que la red inalámbrica acceda a la red cableada al punto donde esté destinado a ese tipo de cobertura, que trabaja como puerta de entrada de la red inalámbrica con una cobertura determinada y en lugar de específico por los dispositivos que necesitan extender o exceder de acuerdo a la posición de ese punto de acceso del AP. ¿Correcto, muchachos? ¿Bien esa estructura o no, muchachos? ¿Sí la habían mirado o no la habían escuchado o no? No, señor. Listo, muy bien. Aquí van a aprender muchas cositas que van a saber de aquí en adelante, ¿correcto? Entonces, ventajas y desventajas de acuerdo a eso lo que hemos hablado. Entonces les hago la primera pregunta a ustedes. ¿Cuáles son las ventajas que tienen las redes inalámbricas y cuáles son las redes por cable, las ventajas que tienen también? ¿Cuál de esas dos tienen ventajas más? ¿Cuál es la mejor de todas esas dos de las ventajas? Y después hablamos de las desventajas de las dos. ¿Qué es la ventaja que tienen ese tipo de configuración? Háblame a alguien y explíqueme. Que he hablado muchas cosas sobre eso también. Profe, la seguridad. Una de las desventajas principales de la Punto red uno. Esa es la base principal, aprendiz muy bien. La muy seguridad, vulnerable. claro, bien. Ese es el punto clave que estamos fallando nosotros, muchachos, hombre. ¿Sí? La seguridad, hermano, que todos se están metiendo por la red, están haciendo filtración por las redes, muchachos. Los robos por el celular, por llamadas, por filtración de llamadas, muchachos. ¿Correcto, muchachos? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de filtraciones de llamadas, tengo que suspender, llamar que se pasen a buzón esas llamadas, poner un filtro de seguridad para que tenga ese filtro y los celulares inteligentes de alta gama tienen ese filtro, muchachos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando llamen un intruso de la cárcel a tomarles a llamarlos, a robarles información, a pedirles que usted tal esto, que usted hizo esto, ¿qué hace ese tipo de punto de acceso? Ese tipo de configuración. Desvía la llamada y bloquea la llamada, muchachos. Si usted no la siente, la pasa en silencio. ¿Sí, muchachos? Entonces son cosas que yo también les voy a enseñar para que puedan manejar ese tipo de red que sea más segura en su celular y en sus equipos. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Entonces tener en cuenta ese tipo de configuración para el tipo de celular, para que no les vayan a robar a ustedes. Pronto que ustedes nos han visto que ustedes los llaman de otros números, muchachos, de Rusia, de por allá lejísimos, de números rarísimos, muchachos. Les hago la pregunta a ustedes. Sí, y se utiliza un identificador de llamada. Sí, pero eso no sirve, el Y hay identificador. otro No número sirve diferente. tanto eso. No, eso es muy malo. ¿Listo? El identificador te identifica, pero no te bloquea. ¿Sí? Pero no te lo Sí, asigna no y lo te lo bloquea, bloquea. pero Pero te se avisa. recibe la llamada. Sí, pero el otro sí es más efectivo. ¿Correcto, muchachos? Que es de forma lenta, silenciosa y desvía y lo manda a buzón y manda un mensaje de texto diciendo que está desconectada la conexión del celular. ¿Correcto, muchachos? ¿O por qué les digo eso? Porque yo lo he hecho. ¿Sí? Y lo hago. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de funcionalidades, muchachos. Un día de estos, de pronto les voy a enseñar esa parte de la parte de los celulares también, para que hagan ese tipo de configuración. ¿Correcto, mis muchachos? ¿Listo? Bien. Entre las ventajas que tiene el uso de las redes inalámbricas son estas en común. Permiten una amplia libertad de movimientos. Eso es obvio, que uno en esa red tiene ¿cómo le digo? Una libre expresión de cómo comunicarme y de yo poderme conectar en cualquier momento. ¿Correcto, muchachos? Puede ser a la madrugada, lo que yo quiera, donde esté en el baño, donde yo quiera que esté. ¿Correcto? Teniendo en cuenta los protocolos, ¿correcto? 2. Facilitan
reubicar las estaciones de trabajo. ¿Correcto? ¿Qué facilitan ubicar las redes inalámbricas? ¿Qué son? Las ventajas que facilitan reubicar las estaciones de trabajo. Una. Dos. Tres. Evitan establecer cableado. Eso es lo que más vale cuando yo hablo de una red inalámbrica. El cableado va a disminuir. ¿Correcto, muchachos? Eso es algo y eso es notorio que el cable va a disminuir. ¿Correcto? De latencia. 3, 4, rapidez en la instalación de la red. Eso es muy rápido, muchachos, cuando uno configura una red de esas. Es rapidito, saberlo hacer, ¿correcto? Quinto, de menor costo, ¿correcto? Depende. El menor costo, ¿qué dicen ahí del menor costo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es mentira o es cierto, muchachos? Eso es muy relativo. Eso es relativo, Porque eso es hay pura, un eso es mentira. router No, para no, no, hijos, no, no, como no, hay no, router no, de no, 6, eso es 7 mentira. millones de pesos. Sí. Eso es mentira, muchachos, ¿listo? Es de menor costo, es imposible. Nada de menor costo en el tipo de las redes, ¿correcto? Tiene mayor cobertura en puntos de difícil acceso con cables, de acuerdo a la instalación que yo hago, de acuerdo a la red inalámbrica. Eso es mentira, porque la red inalámbrica donde haya menos, donde no haya cobertura, donde esté posicionado el tipo del rack o la parte del servidor, no va a haber red y no va a haber conexión. Eso es pura mentira, ¿correcto? ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta eso, ¿listo? Permiten la ampliación de redes locales cableadas. Puede haber, ¿sí? Tienen una ampliación dependiendo la cobertura que yo vaya a manejar para poder yo clasificar esa red, ¿correcto? Bien. Poseen facilidad de expansión o limitación de usuarios en la red con solo añadir o quitar módulos. Eso sí está bien, eso es cierto. Cuando yo instalo una red inalámbrica, yo puedo desde ahí configuro la red primero. Pongo las direcciones que debo tener que tener. ¿Listo? Pongo la seguridad que debo tener de encriptación, de seguridad del dispositivo, ¿correcto? Y luego añado, quito las redes que están encima dentro de mi red. ¿Qué quiere decir? Que yo bloqueo y quito, solamente dejo mis redes que son en la casa, no de otras personas. ¿Qué quiere decir? Que cuando están otras redes, quiere decir que te daña la red y te quitan cobertura. ¿Correcto o no es correcto, muchachos? Sí, lo que estoy hablando es mentira. En la configuración, ¿correcto? Entonces, Pues sí, eso es verdad, pero hay una alternativa que es crear como una red de invitados sí, exacto. para que Sí, para por tener eso. seguros los datos de uno. Cuando yo configuro esa red, entonces yo bloqueo todo eso, muchachos. Quiere decir que usted solamente la red donde está, nadie puede verla. Solamente está encriptada y está oculta para todos los usuarios que hay al lado, ¿correcto? Y eso hay que hacer también, ¿listo? Bien. Entonces, ¿y sus ventajas qué son? ¿Cuáles son las ventajas entonces? En las redes inalámbricas y las ventajas, ¿cuáles son las ventajas de eso? A ver, ahora sí hábleme alguien. ¿Cuál es la ventaja principal, las desventajas, mejor dicho, de una red? Ya que lo he explicado yo. ¿Cuáles son las desventajas? La principal desventaja es la seguridad. Una. ¿Correcto? ¿Qué más? La velocidad, profe, también, ¿no? Correcto, la velocidad. ¿Qué más? La estabilidad. Ajá, exactamente. ¿Sí? Menor ancho de banda que las redes cableadas, ¿correcto? Sí, correcto. El menor ancho de banda que puede pasar en ese sentido, ¿correcto? Otro, las redes que usan señales infrarrojos o infrarrojas deben estar perfectamente alineadas y no pueden atravesar obstáculos como paredes o árboles. Entonces, ¿qué quiere decir, muchachos? Que esa red no puede pasar, ¿qué? Paredes que no dañe la señal de cobertura, que en general en las casas tienen ese tipo de paredes, ¿sí? Que dañan la señal y cortan la señal totalmente, la dañan, muchachos. La red está bien, pero a ver al otro lado no les pasa ni por ningún lado. ¿Por qué no pasa, muchachos? ¿Qué tiene que ver ese tipo de lámina? Que hay esa lámina, ¿cómo se llama la lámina? Que hace que se traspase esa red y no pase la red de la señal. Es una lámina que hace que no en la parte de la infraestructura. Creo que son las de zinc, ¿cierto, profe? Correcto, sí, esa es. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan una casa nueva, revisar eso. ¿Correcto? Revisar esa parte. ¿Sí, muchachos? Entonces, por eso pueden indagar que usted en verdad puede hacer una configuración bien segura y tengan algo bien en su casa, muchachos. Todo eso hay que ver. No es solamente instalar ponchar el cable y se acabó, no, eso no tiene nada que ver, muchachos.
¿sí? Entonces tener muchas cosas de visibilidad, ¿listo? Son inseguras puesto que cualquiera puede acceder a la red inalámbrica, puede pasar cuando hay una desventaja. Quiere decir que cualquier intruso puede acceder y puede conectarse sin ningún permiso de autenticación del usuario. Poseen un menor ancho de banda que las redes que se unen mediante cables, ¿correcto? Por eso es que digo yo, la seguridad en una red van por cable. Todo va por cable, es más seguro a la hora de hackear. Porque es más duro la trama de datos en los túneles de información para yo poder llegar al punto de acceso y bloquear esa información. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta esa información. Por cable me gusta mucho trabajar a mí por cable. ¿Sí? El cable es muy permanente y no cae. Así esté en qué aguaceros usted. Tiene buena red ahí, tiene por cable, ¿verdad, amiguito? Usted puede caer rayos, todo lo que hace ahí puede trabajar normal. Vaya inalámbrico, ya ratico ya no hay nada, después se cae. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta eso. Componentes de las redes inalámbricas. Algo que hay que tener en cuenta, los componentes. Entonces, les hago las preguntas a ustedes. ¿Qué tipo de componentes debo manejar yo para una red? ¿Cuáles componentes hablamos, muchachos? ¿Qué tipo de componentes? Un componente de las redes inalámbricas. ¿Qué se manejaría ahí, mejor dicho? En esa parte. Pues creo que la primordial son las antenas. Sí, ¿qué más? Pues El access point o el punto de acceso. Sí. Antenas también. Sí. Enrutadores. Los enrutadores más que todo, ¿no? Sí. Esa parte más. ¿Sí? Los enrutadores, ¿correcto? ¿Sí? Enrutamiento de red. ¿Sí? El enrutamiento es cuando yo hago ese tipo de conexión, muchachos. ¿Sí? Las antenas. Entonces, componentes de redes inalámbricas se encuentran integradas por medio de los siguientes dispositivos. La antena primero, uno dice la antena, solamente que permite transmitir y recibir ondas, las ondas que da el radio principal de la casa, ¿correcto? De radio, por medio de una comunicación natural por el aire o el espacio libre, de acuerdo a la configuración que yo haga dentro de ese esquema y ese campo, ¿correcto? Y el punto de acceso, 2, punto de acceso, dispositivos de capa 2, por medio del cual son las estaciones de wireless que pueden integrarse rápida y fácilmente en cualquier tipo de red cableada, actuando como núcleo de la red inalámbrica, ¿sí? Todo toca que revisar eso. Y el puente de conexión de redes inalámbricas que sea por cable. Y el punto de acceso que conecta el router con el switch y el U principal del nodo principal para poder tener ese Ethernet y la red principal que es la señal Wi-Fi. ¿Correcto? Que es un área específica, que es un ejemplo que va a habilitar el acceso a la Wi-Fi y el área que da recepción a una empresa, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que es la red de la empresa que haga todo ese proceso, que haga ese compartimiento y que no tenga, pero que no exista un router que no pueda cubrirla, tener en cuenta que sea instalado de punto de acceso o cerca de la recepción que se conecte por el cable hacia un salón de equipos donde esté un servidor de acuerdo a la funcionalidad que usted está dando ese punto de acceso. ¿Correcto? Uno puede dar acceso a una red, ¿correcto? ¿Sí puedo dar acceso a una red a otros, muchachos? Les hago la pregunta a ustedes. ¿Sí puedo dar el punto de acceso a otros, muchachos? Claro. ¿O no? Sí, claro, profe. Sí, muchachos, claro, muchachos, sí. A varios equipos yo puedo dar varios ¿qué? Puntos de acceso, ¿correcto? ¿Sí? Y ese punto de acceso, ¿por medio de qué se da? ¿Por qué medio se da? ¿Por qué punto? Mejor dicho, ¿por qué punto damos ese tipo de medio? De ese punto de acceso, ¿por qué medio? ¿Cuál, profesor? ¿El access point? ¿Cómo? ¿El que alimenta el access point, profe? Sí, correcto, ese es el que alimenta el access point y el que da el punto de acceso y el que da el punto de AP, del punto de AP del IP y las direcciones que
yo voy a dar para que den ese PIN de acuerdo a la conexión. ¿Correcto, muchachos? Sí, es el punto de acceso, del acceso principal de esa señal. ¿Correcto? Entonces, el bridgegate inalámbrico, ¿qué es ese bridgegate inalámbrico, muchachos? De bridgegate inalámbrico. ¿Qué es este? ¿Este qué es? Bridge inalámbrico. Ese es el que permite conectar dos o más redes de diferentes edificios. Sí, correcto. Que proporciona más velocidad de transmisión. ¿Correcto? De datos, que es además más velocidad que transmite datos, además conecta sitios difíciles de cablear, ¿correcto? Pisos no contiguos, instalaciones de campos o escuelas o empresas que sean rurales. Entonces, ese tipo de esa red, muchachos, ese tipo de campo, ese tipo de estructura, ese bridgegate inalámbrico, sirve para los cascos urbanos, donde no haya mucha conectividad, muchachos. Entonces, donde ya ese campo se conecta por medio de ese tipo de ese sitio, por medio de una proporcionalidad de velocidad de transmisión de acuerdo al dispositivo, ¿correcto? De ese bridgegate inalámbrico. El router inalámbrico, entonces este router inalámbrico, que es lo que ya hemos visto anteriormente, que es algo de retroalimentar, que es el que permite conexión de las redes inalámbricas, es el que enruta los paquetes de los datos hacia la red correcta del destino y que facilita la conexión de la WLAN de dispositivos inalámbricos, de las tecnologías de comunicación de ondas de radio y que permiten con la conexión del ADSL, ¿correcto? Para el manejo del internet de banda ancha y que distribuye a una a otras computadoras, ¿correcto? Por medio de esa WLAN se pueden distribuir varias redes de acuerdo a ese tipo de conexión de ADSL, ¿correcto? ¿Sí? Que es la red inalámbrica. Entonces, aquí hay un punto importante, los adaptadores. Cuando yo hablo de un adaptador, en los equipos de escritorio necesitan adaptadores de red inalámbrica, muchachos. ¿O qué debo hacer yo para conectarme a un equipo de escritorio que tenga inalámbrico? ¿O deben tener un adaptador? ¿Tienen que tener algún adaptador de pronto? ¿O a veces puede pasar que toca instalar? Se le puede adaptar una tarjeta de red con antena. Correcto, un adaptador, correcto. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que cuando pasa ese tipo de problemas, ese tipo de pasos que pueden pasar en una conexión, muchachos, en un campo o algo, yo puedo instalar una tarjeta o una tarjeta de red inalámbrica, ¿sí? Que sea con el adaptador, ¿listo? Que va en la parte trasera del equipo para yo poderla configurar y poner que sea estable la red. ¿Esa red es estable o no es estable? ¿Es estable o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no es estable? No va a ser igual de estable que la conexión por cable. Sí, pero por lo menos ayuda a conectarse por lo menos y a navegar algo. ¿Correcto? ¿Sí, muchachos? Y no tener esa pérdida de conexión. ¿Correcto, muchachos? La tarjeta. ¿Listo? ¿Sí, muchachos? Eso es algo bueno. Sí, eso yo lo utilizaba antes, muy atrás. ¿Sí, muchachos? Entonces, eso es algo muy importante también. Y saberla configurar, que es algo muy importante saberla manejar también. ¿Correcto? ¿Sí? Que es de suma importancia saber ese tipo de mecanismos para yo poder implementar en una red cualquiera, donde yo esté en un campo lejano, cuando yo no tenga cobertura o algo, ¿sí? Que yo me pueda conectar de acuerdo a ese tipo de esa red por medio de un adaptador de red, ¿correcto? ¿Sí? Los modos de operación. Cuando yo hablo de un modo de operación, ¿qué son los modos de operación, mis aprendices? ¿Qué es un modo? Los modos de operativo, la parte operativa. ¿Qué es la parte de operación? Son preguntas que yo les estoy haciendo porque después van a tener en cuenta ese tipo de configuraciones después. ¿Qué es la parte de modo de operación? Eso es lo que ya vimos ahorita, el modo ad hoc y el modo de Exacto, muy bien, mi aprendiz, muy bien. Esa es la parte operativa, ¿correcto?
Esa es la funcionalidad que debe hacer para yo abarcar que se cumpla esa red y que se abarque ese tipo de infraestructura. ¿Correcto, muchachos? Entonces dice aquí, hay un estándar que maneja ese tipo de modo de operaciones, que es el 802.11, que es la regla. Que es importante tener en cuenta que los modos fundamentales de este uso, para este tipo de redes, de modo de ad hoc, el modo de infraestructura, el DCS, las cuales se detallarán a continuación, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia de esos dos que maneja de acuerdo a esa infraestructura, de acuerdo al modo de operación? Entonces dice acá, el modo ad hoc, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo ahí en ese tipo de estructura, muchachos? Dice, la conexión, o se conoce también como un punto a punto, que es el método de cliente inalámbrico que establecen comunicación directa entre sí. Por tanto, no es necesario un punto de acceso de la P, ¿correcto? No hay necesidad de hacer ese punto de acceso. Cada terminal inalámbrica en la red de la ad hoc configura el adaptador inalámbrico de ese modo. ¿Qué quiere decir? Que cada equipo está configurado de acuerdo a lo que está añadido en la red de ad hoc y ya está ese punto de acceso para poder dar conexión en ese tipo de datos. ¿Correcto? Entonces, les hago la pregunta a ustedes, de acuerdo a ese modo, el modo de conexión, ¿en qué parte está ubicado en esos 3, 4 equipos? Y que hay una CPU ahí. No hay ninguno, ahí todos están interconectados entre ellos. Es como antes se hacían los grupos de trabajo, que Sí, uno por eso. intercambiaba. Ajá, correcto. Ahí todos son clientes y todos son servidores. Sí, correcto. Pero ahí hay algo especial que hace la convergencia del ad hoc, del modo. ¿Cuál es el modo entonces? ¿Sí me hago entender, muchachos? El modo de la estructura del hot que configura el adaptador inalámbrico a este modo, ¿sí? Que debe usar el mismo CCID del canal dentro de la red. De este método limita el número de dispositivos y estos aumentan el rendimiento del dispositivo, además de la conexión del ad hoc, que es temporal entre dispositivos para un mismo fin, por ejemplo, compartir impresoras de archivos y juegos de la red. Entonces, algo que hay que tener en cuenta aquí, que no es necesario un punto de acceso de la P. Cada terminal inalámbrica de esta red que está conectada aquí, de estas líneas de red, muchachos, toda esta línea, lo que estamos dando conexión, estas líneas de red, tiene una conexión, mis aprendices, ¿correcto? Tiene una red de conexión, ¿correcto? Dice que termina una red inalámbrica de red hot que configura el adaptador inalámbrico en este modo y debe usar el mismo CCID para el canal dentro de esa red misma. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, que no hay necesidad de un punto de acceso. ¿Sí? Porque ya en sí ya está configurada ese tipo de modo de adición de ese hot, de acuerdo a la red que está dentro de este servicio. ¿Listo, muchachos? De esa estructura que muestran. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de información y esa lógica que nos quiere representar ahí en la parte de ese tipo de que tiene ese rendimiento, ¿correcto? Entonces dice, la conexión de los equipos se realizan por medio de los adaptadores de red, ¿correcto? Bien, sin necesidad de un punto de acceso, exactamente. Una infraestructura del ad hoc tendría mínimo 2 computadoras o tarjetas de red inalámbrica y de hecho 2 drivers de tarjeta de red para poder dar conexión a ese tipo de datos que están ahí. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de modo que yo puedo mostrar ahí, que sí en verdad me da el punto de acceso a la red de acuerdo a ese hop. ¿Correcto, muchachos? De manera que la tabla que aparece a continuación puede consultar tanto las ventajas como desventajas del modo de añadición de ese hop, de acuerdo a esa estructura. Entonces, la primera, que las ventajas. No necesita conexión a internet, obviamente, para la configuración. 2. Hay un acceso a los datos de los dispositivos conectados en la red. Quiere decir que ya está configurada con la red principal. Realiza el envío directo de la información, que lo pasa directo a la información. Tiene gestión no centralizada. ¿Sí? La configuración es la mínima, es mínima, ¿correcto? La configuración. Quiere decir que de una se conecta, ¿correcto?
Entonces, desventajas. Compatibilidad de tarjetas de red para conexión de modo hub. Compatibilidad. ¿Qué es compatible? Es necesario configurar cada vez que se va a usar. Obviamente, cada vez que yo apago el equipo, hay que activar este tipo para que me dé señal de cobertura. ¿Sí, muchachos? Eso es lo que hay que hacer. No conecta dispositivos ubicados dentro del área de cobertura. No conecta afuera porque está dentro de esa red, que tiene que estar dentro de esa red donde están los equipos. Si no, no hay cobertura. En la transmisión de entre dos o más nodos simultáneos se presenta interferencia y competencia para acceder al medio. ¿Correcto? ¿Por qué puede pasar esto, muchachos? Las desventajas, muchachos, esta transmisión de esos dos. ¿Por qué puede pasar? ¿Por qué, muchachos? En ese tipo de ventajas y desventajas de acuerdo a la infraestructura. ¿Cuál es la desventaja que hay ahí, muchachos? En ese tipo de la parte de la estructura que muestra ahí, de acuerdo al hub. Ahí creería yo que es como la saturación también, ¿no? Como lo que dice ahí en transmisión entre dos o más nodos simultáneos se presenta interferencia y competencia. Me imagino que utilizará también una transmisión broadcast, que cada uno tira sus paquetes y el que lo recibió bien y al otro si lo recibió lo rebotó y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí, muchachos? Utilizar el broadcast, ¿correcto? Para que no haya ese tipo de desventaja de conexión. ¿Sí, muchachos? Esa es la funcionalidad principal para yo poder entender esa lógica, muchachos, ¿correcto? ¿Sí? De acuerdo a esa desventaja y desventaja de acuerdo a la configuración del modo de adición de ese tipo de hub, ¿correcto? Bien. Entonces, el modo de infraestructura del BCS, aquí vamos a ver algo diferente un poquito, ¿sí? Ahí hay una red VLAN 2 y una VLAN 1. ¿Esas redes qué son, muchachos? Las VLAN 1 y VLAN 2 de la infraestructura. Son redes virtuales. Correcto, sí, son VLAN, son redes que tienen un nodo virtual de virtualización, red que son redes privadas, o qué son esas, muchachos, o qué redes son esas, ¿cómo lo llamaremos? ¿Cómo llamaría, mejor dicho? Son redes virtuales de área local. Sí, correcto. ¿Privadas o qué son? Sí, son privadas, porque son una sola LAN. Correcto, sí. Entonces, tener en cuenta que son una red, ¿qué? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de acceso, que tienen ese tipo de red, las wireless VLAN, ¿correcto? Entonces dice aquí, para las redes de que trabajan con el estándar, ese tipo de estándar AAA 800.11, no olviden, el modo de infraestructura se conoce como el conjunto de servicios básicos, ¿listo? Del servicio, BSS, ¿correcto? Basic servicio del servicio de conjunto de servicios básicos. Y las denominan también cliente-servidor o maestro-esclavo. Cuando yo hablo de maestro-esclavo, ¿qué es lo que me está dando a entender, muchachos? Cuando hablo del servidor maestro y esclavo maestro, ¿qué es eso, muchachos? Este tipo de cliente, estas dos. Cliente-servidor o maestro-esclavo, ¿qué es eso? El servidor esclavo es el que conecta a los servidores maestros. Correcto, sí. Sí, entonces, este caso, para este modo de infraestructura existe un dispositivo central que corresponde al punto de acceso o estación base que generalmente se conecta a una red Ethernet por medio de cable, ¿correcto? Que sea cableada. Y así los clientes inalámbricos pueden acceder a la red fija por medio del punto de acceso de esa red, ¿sí? De acceso en el proceso de interconexión de los dispositivos inalámbricos. Hacia los puntos de acceso se debe configurar con el mismo CCID,
¿correcto? Lo que garantiza optimizar la capacidad total de la red, quiere decir que abarque toda la señal de esa infraestructura de esa red, ¿correcto? Que es la infraestructura BCS, ¿correcto? Para este caso se pueden encontrar varias formas de distribuir elementos conectados a esa red, muchachos, los cuales se presentan en la siguiente tabla, que es algo muy importante para realizar. Entonces dice tipo de infraestructura inalámbricas en DCS. Entonces de lo que me decía el aprendiz, que qué tipo de topología puedo trabajar en ese edificio o en ese tipo plano que yo voy a hacer. Entonces aquí están dando la respuesta a ustedes, ¿sí? Que los tipos de infraestructura están estrella, ¿sí? La parte de estrella que hicimos, ¿sí? La parte de estrella, que es una, tipo 2, que la parte de punto a punto, que es una, ¿sí? Que es la que ya hemos visto nosotros y la que hemos revisado, la de punto a punto, y la otra, que la 3 con repetidores, que la otra, muchachos, repetidores, que es otra, que yo anexo un repetidor para que me alcance esa señal, de acuerdo a la configuración. Y por último, en malla, de lo que hablaba yo anterior al rato, la parte de mallas. Entonces, en esa malla, ¿qué miran ustedes, muchachos? ¿Cómo va esa red ahí? ¿Cómo la ven? ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? ¿Qué es lo que ven en ese tipo de malla? ¿Cómo? Que todos están conectados con todos. Sí, correcto. Correcto. Todos tienen la misma configuración y tienen la misma latencia de interconexión. Correcto, de la malla principal y de acuerdo al servicio que está dando ese tipo de red. Correcto, muchachos, que es algo muy importante. Y ese es un mapa, un mapeo, un mapa mejor dicho, de una red. Ese es un mapa, muchachos, de lo que quería yo. ¿Y servidor maestro ahí cuál es? ¿Cómo? ¿Y el servidor maestro? Sí, todo eso, sí, ahí está todo, ahí está bien especificado, muchachos. Correcto, hay solamente que poner ya los nombres, ¿cierto? Y poner, especificar que cada red qué es lo que hay, qué es lo que está haciendo ahí. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, estos son dos nodos, vean. Estos son dos nodos. 1, 2. Y este es otro. ¿Correcto? De acuerdo a la cobertura que está mostrando ahí. ¿Sí, muchachos? Entonces es algo muy simplificado, pero algo muy estructurado que cualquier ingeniero muestre y miran ese ya sabe qué es eso. ¿Sí, muchachos? Entonces tener en cuenta esa información. Entonces, tipo de tecnologías de redes inalámbricas. Cuando yo hablo de tipo de tecnologías, ¿qué podemos hablar, muchachos? Hablemos un poquito ya para no hablar tanto sobre esta estructura. ¿Qué tipos de tecnologías? Por ejemplo, ¿qué tecnologías hay sobre el tipo de las redes inalámbricas, muchachos? Ahí hay una, por Bluetooth. ¿Cuál es otra? De conexión. Que yo hablé una vez también de tipo de tecnologías para la parte a campo cercano. ¿Cuál era el de a campo cercano, muchachos, para manejar la información? NFC, Wi-Fi. Eso, correcto, el NFC, Wi-Fi, el tipo, ¿cómo se llama ese? El Bluetooth, correcto, que es 2.4 GHz por segundo, de acuerdo a la cobertura y a la trama, correcto, de acuerdo a ese tipo de Bluetooth, que ejerce ese tipo de conexión de acuerdo al sistema, correcto, muchachos. Entonces, tener en cuenta que el Bluetooth es muy importante para teléfonos, para yo conectarme instantáneamente, pasar información también. Yo puedo hacer tantas cosas por medio del Bluetooth y conectar y puedo conectarme a una red inalámbrica de acuerdo por medio del Bluetooth, ¿correcto? Bien. Entonces dice aquí, Europa en instalación del bus, usando para interconectar redes eléctricas inteligentes. ¿Qué hago? ¿Qué es? La parte 3. Protocolo utilizado para atender cableado doméstico de energía eléctrica, el home plug. ¿Qué es ese home plug, muchachos? Si lo han mirado ustedes, muchachos, de la parte eléctrica. Ese es de la parte eléctrica, muchachos, más que todo, ¿no? Para yo mirar la base de lo eléctrico, para yo mirar la base y poder yo instalar esa red. El home plug. ¿Qué es eso, muchachos? ¿Qué han escuchado sobre eso de pronto ustedes? ¿Se acuerdan? Que a mí se me olvidó todo ahorita ya expliqué bastante. ¿Qué es un plug?
como para crear una red inalámbrica veloz. ¿Cómo? Como para crear una red inalámbrica más veloz. No te escucho, aprendí bien. ¿Me puedes dar un poquito más durito? ¿Me puedes hablar un poquito duro que no se escucha acá? Pero es un adaptador. Exacto, esa es la palabra principal, es un adaptador para la parte de una casa de objeto que excede un cableado doméstico de energía eléctrica. Muchachos, eso es para la parte eléctrica, ¿sí? Que hay en la casa. Correcto, que yo pongo como fuera de la red o fuera del cableado, pongo ese tipo de plug, el home. ¿Listo? Para que haga convergencia con la energía de mi estación, ¿correcto? De la energía de la casa. ¿Correcto, muchachos? Esa es la estructura de lo que hace. ¿Listo? El IRDA, estándar físico para la transmisión y receptor y recepción de datos por rayos. Este espectro infrarrojo sirve para la comunicación de bidireccionales entre dos extremos, con velocidades como a oscilan que entre 9600 bits por segundo o 4 megabytes por segundo. Ese IRDA, ¿para qué me sirve, muchachos, este más que todo? Es estándar físico, muchachos. ¿Para qué me sirve ese, muchachos? ¿Para qué más o menos me sirve ese tipo de servicio? ¿Están ahí, muchachos? ¿O se cayó la señal? ¿Me están escuchando? Repite la pregunta, por favor. No, muchachos, pongan atención de lo que estamos hablando, muchachos. Pilas con esto porque después van a tener inconvenientes con este tipo de enlaces. ¿Correcto, muchachos? El estándar físico de transmisión. ¿Qué es lo que en sí, qué es eso? El IDA. ¿Qué es eso? Extremos de velocidades. ¿Qué es eso, muchachos? De la parte de la red. Profe, estaba mirando y esos son como esos infrarrojos como el de los controles pues, como los controles remotos, profe, básicamente. Exacto, es la parte infrarroja de que hace conexión con los equipos, muchachos, de infrarrojo, para que hagan conexión de acuerdo a la ejecución, de acuerdo a la señal, muchachos, de la red, ¿sí? De extremo de velocidades, muchachos. Como lo de la fibra óptica. Correcto, de la fibra óptica, correcto, eso, sí, bien, ¿listo? Entonces tener en cuenta ese tipo de funcionalidades, ¿listo? Y el INSTEON, que es la red que trabaja en dos bandas de frecuencia, integrando comunicaciones por el radiofrecuencia, que es el RFE, con el debido doméstico para la energía eléctrica, que es el home plug. Este es un STEON que maneja un integrado que es de comunicaciones por medio de la radio de frecuencia. ¿Listo, muchachos? Entonces, el Nano, se trata de protocolos inalámbricos protocolos inalámbricos tipo propietario creados por sensores como competencia de tecnologías de CIP, que es la nanotecnología.net, que es la que está saliendo en ese tipo de estudios, que nos pueden dar a mano esa infraestructura, ¿correcto? Nanonet de tecnologías. El OVEX, abreviatura de objetos, intercambio de datos. Este protocolo fue creado para facilitar el intercambio de información binaria entre los dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que ahí cambia la transmisión de datos por el número binario con otro tipo de dato, que no sean números binarios, ¿correcto? El OVEX, ¿listo? Y el radio RA,
que es protocolo de tipo propietario desarrollado por Lutron para el radiofrecuencia, que es radiofrecuencia que doble vía, usando el control de iluminación residencial, que es el que da luminosidad de acuerdo a ese radio de acuerdo por esa red eléctrica. ¿Sí, muchachos? Eso es la parte eléctrica. ¿Listo? DOC, protocolo de tipo propietario inalámbrico, utiliza el control de iluminación comercial y residencial, todo inalámbrico, muchachos, para manejar ese tipo de coberturas, para yo poder dar luminosidad a mi campo. Eso es cuando yo manejo ese tipo de estructuras. El UPV, protocolo desarrollado para mejorar el desempeño de confiabilidad y cableados de energía eléctrica. Esta es la parte de confiabilidad para el tipo de cableado de las redes eléctricas, muchachos, que es un cable muy saturado de energía de acuerdo al calibre, de acuerdo a ese cable. ¿Correcto, muchachos? Y el Wi-Fi, que ya ustedes ya saben, del AAA, que es el Wireless Local Network, que es de área local, de acuerdo a la frecuencia que hace ubicada en la misma diferente en dispositivos celulares, de acuerdo a la cobertura, ¿de acuerdo? Y la WiMAX, ¿se acuerda de la WiMAX, muchachos? Esta red, WiMAX, ¿sí se acuerdan o no? WiMAX, de esa red. ¿Cuál era esa, muchachos? No fue la que empezó a reemplazar, bueno, la que quiso reemplazar a ADSL, pero como que no fue como muy implementada por el problema de la cobertura y todo eso. Pero WiMAX sí fue muy buena, ¿no? En ese tiempo, ¿no? ¿Sí? De la parte de descargas y la latencia de la red, o sea, para poder que sea constante era muy buena, muchachos. Sí, la WiMAX, sí, era muy buena, muchachos. Y ese tipo de red era esa era Yo la reparé. Sí, muchachos, sí, qué pena, muchachos, que aquí estoy haciendo arreglando. Espera un momentito. Qué raquera, ¿no? Cuando uno trabaja con red bien, eso es un impedimento muy grande. Eso muy duro. Muy complicado, muchachos. Esperen un momento, muchachos. Ahí están mirando, muchachos. ¿Listo, muchachos? Entonces ya hablamos sobre eso, la wireless USB también, ya hemos hablado un poquito sobre eso, muchachos. Ya son otras redes que son de protocolos de propietario usando redes inalámbricas de control de hogares, que es el SIG-WAGRI, ¿sí? El SIG-B, que es la especificación global, de acuerdo al llamado SIG-B, de ANSYS basada en estándares, de acuerdo al protocolo, ¿sí? Que esos ya son más enfocados a la parte de controladores, ¿correcto? Que de frecuencia y de velocidad, de acuerdo a la información. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, el radio, que la parte que muestra aquí ahora, radios de elementos y frecuencias del espectro. Cuando yo hablo de radios, ¿qué son los radios, muchachos? Y yo hablo de un espectro, ¿qué es eso? El radio. ¿Qué son radios? La frecuencia de conexión, ¿no? Sí, exactamente, correcto, los radios, ¿no? Los radios son muy fundamentales para ese caso, ¿no, muchachos? Eso es algo muy importante, ¿no? El radio, ¿no? Para yo poder especificar ese tipo de frecuencia, muchachos, los radios, muchachos, que hay algunos muchachos que no miran eso, ¿sí? Que no miran eso, muchachos, ¿sí? No miran esa estructura, muchachos, los radios, ¿sí? De la parte de frecuencia del espectro, ¿sí? Entonces, por hoy, en el espectro radioeléctrico se utiliza una forma de forma ineficiente, debido a que las bandas de frecuencia por su uso se realizan de manera fija,
Para ello se surge una tecnología novedosa que es la de radio cognitiva, ¿correcto? Que lo cual que trae consigo mismo las varias funcionalidades que garantizan el acceso dinámico al usar el aspecto de la red de frecuencia. Aquí se nombran algunas 4 importantes que identifican el acceso al aspecto, ¿correcto? Que coordinan el medio de movilidad del aspecto, ¿correcto? Los 2 tipos más usados de radio cognitiva son, uno, radio cognitiva completa, que es radio de Mitola. ¿Cuál es ese radio, muchachos? Ese radio Mitola, ¿para qué me sirve? Teniendo en cuenta ese tipo de radios. Pues son grandes, ¿no? Mitola, ¿no? Ese tipo de radio, ¿qué es, muchachos? Pues son los que utilizan las frecuencias de las emisoras. Completa radio emitola, ¿correcto? Aquí, sí. Cualquier aspecto que se observe en un nodo inalámbrico será tenido en cuenta para la toma de decisiones en el cambio de parámetros de transmisión o recepción, de acuerdo a ese tipo de radios, ¿correcto? De emisión de radio, ¿correcto? Y el radio cognitiva detectora del espectro. ¿Qué es ese tipo de espectro? Listo. Esperen un momentico, muchachos. Ahí carga. Ya, esperen, ya cargó. Esperen un momento, muchachos. Compartir. Vamos a compartir, que vamos a terminar, muchachos. Ya vamos a terminar. ¿Listo? ¿Ya lo están observando, muchachos? Este radio. Sí, señor. Entonces, Sí, ya, dice, ahí se ve. cognitiva detectora de espectro. Eso es un radio que hace que se conecte por medio de espectros de conexión, ¿correcto? Para este caso son las decisiones que toman basadas solos en el estado del espectro de radiofrecuencia. Son radios, muchachos. Por medio que se pone uno allá y por medio de ese radio yo puedo dar señal a la red, de acuerdo a ese radio, muchachos, ¿correcto? Pues igualmente, de acuerdo con las bandas del espectro disponibles para el radio cognitiva, se tiene también con licencia de acceso libre, ¿correcto? Hay unas con licencia y de acceso libre. Una que es de acceso libre, ¿cuál es? Se utilizan bandas asignadas de usuarios bajo licencia e incluso son bandas libres con la banda UNI y la ISM, ¿correcto? Son bandas que son adquisiciones de acuerdo al proveedor que se le da ese tipo de licencia, ¿correcto? Y la otra de acceso libre, que aquí el radio cognitivo solo puede hacer una solo de las bandas libres del espectro de radiofrecuencia. Quiere decir que no todas se pueden dar transferencias, de acuerdo a ese tipo de datos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta este tipo de información, muchachos. ¿Listo? Entonces, por último, muchachos, diseño e instalación de la red. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para un diseño de una instalación de red? Ahora sí, los escucho a ustedes, muchachos, que ya he hablado bastante sobre esta estructura. Ahí ya es ponerte manos a la obra, empezar a analizar los requerimientos del cliente, establecer el tipo de servicio, definir cuántos computadores van a estar pegados ahí, empezar a subnetear, escoger los routers. Listo. ¿Qué más? Pero ¿cuál es la esencialidad de eso? La esencia de eso, muchachos. Cuando yo les diga a ustedes, bueno, que un ejercicio que les diga yo, cuando ya miramos a ver si ya las conexiones bien de eso, les diga yo, por favor hágame un diseño de instalación de una red normal. ¿Qué hacen primero entonces? ¿Qué verifican? El espacio donde lo vamos a implementar. Uno. Dos. ¿Qué más? Uno. Dos. El espacio es muy a favor a la parte de la implementación. Dos. ¿Qué más? La necesidad del cliente. Las necesidades de los clientes, que son punto clave para poder que
yo haga bien ese proceso. 3. ¿Cuál es? Tema de la infraestructura y de los dispositivos. Correctos que voy a implementar en ese caso, ¿correcto? Y 4. ¿Los requisitos? Los requisitos, correcto, muchachos, los requisitos que yo debo tener en cuenta para poder yo, que esté yo, mejor dicho, que esté acorde, de acuerdo a la configuración que voy a hacer. ¿Qué requisitos y qué mecanismos de seguridad voy a plantear para poder yo hacer ese tipo de redes? ¿Sí, muchachos? Esos son los aspectos que uno debe tener en cuenta por encima para no poder yo perder el contrato en caso de algo, ¿correcto? De algo, cuando haya una instalación de esto. Entonces, para este diseño de una red inalámbrica, muchachos, para una red inalámbrica, no solo se debe realizar la distribución, ¿correcto? Sí, de los dispositivos activos y pasivos, sino que es pertinente definir protocolos de lo que yo les digo, ¿listo? La parte de protocolos y estándares y normas y demás regulaciones necesarias para cumplir con los requerimientos y estándares de la norma, ¿sí? De la norma, ¿sí? De la planeación de un diseño de red que debe tener en cuenta varios aspectos, entre los cuales se nombran la siguiente, que ayuden a optimizar el diseño de una red solicitada de acuerdo a cualquier cliente de su casa, cualquiera. Entonces, primero, recolección de información. ¿Qué es lo primero que yo hago? Es la información, hago un documento de información. Recopilo toda la información, analizar requerimientos, establecer tipo de servicios a utilizar, es decir, el tipo de dispositivos inalámbricos que voy a conectar con el red, de la red del PC, el portátil, o en la oficina, o las tablets que voy a tener ahí en ese caso, en caso del tipo de conexiones que hay, cuántos equipos hay conectados en la casa para yo poder dar cobertura, estudiar características y ubicación de dispositivos activos para las redes Wi-Fi. Hay que estudiar un poco la parte de los activos, muchachos. ¿Sí? Eso no es de una que yo voy a hacer esa red de una y se acabó, ¿no? Eso queda mal, ¿sí, muchachos? Gravísimo. Entonces, revisión de instalaciones. ¿Qué es lo que se debe manejar en la revisión de instalaciones? Definir el tipo de instalación. Esa es la primera premisa que yo hago. Defino primero qué tipo de instalación voy a hacer yo, mi aprendiz, del punto de acceso de cada zona, o de la parte de casco urbano, o de la parte de urbanización. 1. Determinar las canalizaciones de cableado. Hay que mirar toda la parte de cobertura de canalización de la casa, hasta cada punto de acceso. Que no quede ni un cable por fuera. A mí no me gusta dejar un cable por fuera, muchachos. Yo solamente les digo eso. En la casa que yo tengo, en la otra, en la de abajo, que tengo una buena red, es muy fuerte la que yo manejo, eso no, yo le hice la conexión de todo cableado. No tengo ni un cable por fuera. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta, probar, determinar las canalizaciones de cableado. ¿Sí? Mirar que esos cables colgando ahí arriba. ¿Ustedes han visto, muchachos, eso en las casas que tienen cables así conectados feos, muchachos? ¿Sí? Pronto un rayo, un corto, algo y adiós. Acabó la casa. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Comprobar los obstáculos existentes que degreden el rendimiento de la red. Entonces, tener en cuenta qué peligros hay adentro para que no haya ese tipo de quemas de cables. Ubicación de los terminales. Usuarios, hay que ubicar bien el terminal, ¿sí? Para que haya mayor extensión de la red en un campo, que lo vea todo el campo, que transmite la configuración y que no haya mucho pared al lado de la del controlador de la degradación del rendimiento de esa red, ¿sí? Por ejemplo, la ubicación del equipo, mejor dicho, los equipos que voy a conectar, el principal módem o el router que voy a principal para que identifique toda la señal de la red. ¿Sí, muchachos? Entonces, todo ese tipo de ubicación hay que determinar el usuario que hay que revisar, ese tipo de router y el servidor. Realizar el plano de la planta. Ese es el plano principal de lo que hablamos anteriormente, muchachos. Los planos de lo que están haciendo ustedes, los planos algo sencillo, no tan como le digo, tan estructurado, muchachos, ¿sí? Para que no se enreden, ¿sí? ¿Correcto? El plano, ¿qué quiere decir? Del plano de la planta, basado en el espacio disponible para la alimentación de la seguridad y el sistema de aire acondicionado del lugar, ¿correcto?
Ahí va toda la parte de protocolos, ahí entra todos los protocolos de seguridad, muchachos. Que el campo sea abierto, que no tenga mucha saturación de radios que estén al lado, porque estando viendo un radio, otro radio de licuadoras o de un horno microondas o de un radio o de un equipo, va a dañar la señal. Yo solamente les digo eso, ¿por qué? ¿Sí, muchachos? Entonces que sea aislado y que esté solito para que dé cobertura. ¿Sí, muchachos? Entonces tener en cuenta ese tipo de diseños de la estructura. ¿Listo? Aquí está el video, entonces estos videos ya toca revisarlos después. ¿Listo? Después yo voy a hablar de las topologías y la infraestructura de los requerimientos que son importantes para llegar a cabo ese diseño y el diseño del plano de la infraestructura. ¿Listo, muchachos? Entonces tener en cuenta que estamos hasta el diseño de instalación de la red, ¿correcto? Que después lo voy a retroalimentar con otro ejemplo. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué les pareció ese tipo de explicación? Que es algo, hay harta cosa y hartas cosas, muchachos, que ya hemos visto, pero que ya por lo menos ya sabemos qué es, para dónde es que va el molino. ¿Correcto, muchachos? ¿Qué les pareció la funcionalidad de lo que estaba hablando? ¿Bien o mal? Excelente, instructor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien la explicación o no? ¿O está muy mal esa explicación? ¿Mm? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que hayan anotado apuntes, hayan escrito apuntes, porque uno nunca sabe, puede pasar un trabajo o algo y les hago que hagan algo y después no van a salir que yo no vi eso. ¿Sí? Entonces, pilas con eso, ¿correcto, muchachos? Para que vayan entendiendo esa lógica, ¿correcto? Entonces, muchachos, por última, una manito antes de irnos, que ya son las 9:18, ya estoy un poquito cansado, muchachos, pero cansadísimo. Correcto, pero falta alguien, no falta Carlos Mario y Julián Andrés. ¿Listo? Listo. Muchachos, tener en cuenta que hay unas actividades ahí, ¿no? De acuerdo a estos temas y del anterior tema que yo hablé. Había una actividad sobre algunos conceptos. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron, muchachos, ese tipo de conceptos? ¿Lo verificaron o no? Pilas con eso, ¿no? En plataforma, muchachos. ¿Sí revisaron o no, muchachos? Sí, profe. ¿Seguro? Mira, pilas con eso, ¿listo? Con esas actividades que haya, de lo que hablé anteriormente de las clases, había un tema para investigar o para retroalimentar ese tipo de actividad. Y en este tema también hay una actividad también, que es la final, de acuerdo a esta información. Entonces, tener en cuenta que todos, por favor, estén conectados en Sajuna y revisen todo lo que tienen que hacer, muchachos. ¿Correcto, muchachos? Que en realidad tienen bastante tiempo para poder realizar ese tipo de procesos. ¿Correcto, muchachos? ¿Alguna pregunta o algo? No se conectó Joana, ¿no? Pilas, ¿no? Joana no estuvo hoy, ¿no? Faltó hoy. ¿No, muchachos? Instructor, yo sí tengo una dudita, Dígame. más que todo, pero son con las otras evidencias, más que todo las de matemáticas, No, allá. que creo que, y las de física, ese nuevo instructor, ¿cómo podemos saber quién es? Ay, Porque hasta ¿cómo ahorita así, mi no, aprendiz? ¿Me estás no informando que no ha saben aparecido. nada de quién es el instructor de esa temática? No, señor, en los anuncios no han colocado nada, Hijo de pucha. nada de eso. Espérame, entonces... No sé si es con usted o con el No. instructor Jairo. Yo soy la parte técnica, no, muchachos. Yo no... No, sí, o sea, para averiguar cómo Sí, podemos déjame que comunicarnos con él. Si yo le es pregunto al profe Jairo, al ingeniero Jairo, ¿listo? ¿Listo? Ah, Ya les listo, doy el listo. datico después. ¿Listo? Él ya, se direcciona ya y listo, ya creo que ya les va a dar ese tipo de temáticas. Yo pensé que les habían dado eso, muchachos, me parecía. Yo dije, ¿cómo así? Sí, muchachos, No, la tienen verdad, que hablarme, muchachos, tienen que hablarme, porque si no uno se pasa y yo me olvido de pronto o algo, piensa que uno... Sí, muchachos, sí, les pido el grande favor. ¿Listo? Ya ahora que me dijo el aprendiz, entonces yo ya me comunico con el profe Jairo y les pido el grande favor a él, le voy a decir que qué pasó con el instructor de matemáticas. ¿Y cuál es? Matemáticas
Inglés. Inglés. No, la de Física, inglés yo tengo inglés. es física más que todo, física y matemáticas, que es el que no ha aparecido. No, Física y Física matemáticas. y matemáticas, correcto. Esperen aquí de una vez, esperen muchachos, para no olvidar. Esperen un momento. Oye, la inglés tampoco apareció. Pues, Ah, no, No, ese pero la de no, ese inglés, falta todavía. la de inglés que la inglés tenemos un grupo, tocas escribirle a ella ya, pues ya Sí, tocas claro, escribirle. exacto. Pero el de matemáticas sí no brilla por su ausencia. Muchachos, física y matemáticas. ¿Y la otra cuál es? pues si es la misma inglés. Inglés, ¿no? Bueno, pues, inglés también, pero no, hay que hablar tampoco se ha también. Inglés, reportado. inglés, ¿listo? Para que tengan todo bien en 100%, muchachos. ¿Correcto? ¿Listo? Listo, muchachos, déjenme que yo hablo eso y yo después les digo. ¿Correcto, aprendiz? Muy bien, buen punto, muchachos, que eso es muy importante porque después, cuando vayan a terminar yo la fase o algo, después me los cogen y... ¿Sí, muchachos? Pues grave, ¿no? Y después ya no hay tiempo. Para tener que pues, corregir. Claro, mis muchachos, bien, muchachos, muchas gracias. Yo quiero que sí sea, muchachos, miren, avísenme a mí, avísenme cuando tengan inconvenientes sobre eso, porque yo me hablo mucho con el ingeniero Jairo. Entonces, los dos ya complementamos eso, hablamos y ya directo, ya llegan ya los instructores. ¿Correcto, mis aprendices? Entonces, muchachos, una buena noche. Esperen antes de irme, pero voy a dejar de grabar antes de que me quede bien el video. Esperen un momentito. No se me van a cerrar. Les agradezco mucho por esta clase, muchachos, muy bien. Los que están aquí en esta clase, bueno, obviamente estuvieron, a otros faltaron, bueno, pasará algo que pronto no pudieron, pero esperemos que, por favor, se retroalimenten de lo que no vieron hoy, ¿correcto? Retroalimentar. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa información, ¿listo? Entonces, muchachos, les agradezco mucho, una buena noche y muchas gracias por la clase de hoy. A ustedes.